ASX, la mayor bolsa de Australia, aprueba su segundo ETF de Bitcoin, a DigitalX. La Australian Securities Exchange, ASX, ha aprobado su segundo ETF de Bitcoin al contado. Este nuevo fondo comenzará a cotizar el 12 de julio y fue desarrollado por DigitalX en colaboración con K2 Asset Management y 3EQ. DigitalX, una empresa enfocada en blockchain, recibió la aprobación para listar su ETF de Bitcoin en la ASX. El fondo cotizará bajo el ticker BTXX y ofrecerá acceso directo a Bitcoin para los inversores. K2 será responsable de supervisar las operaciones del fondo, mientras que 3EQ y DigitalX promoverán el ETF tanto en Australia como a nivel internacional. Esto marca un hito importante para el mercado de inversión en activos digitales en Australia. Lisa Wade, CEO de DigitalX, expresó su entusiasmo por ofrecer este fondo al mercado australiano, destacando el momento decisivo que representa para la empresa y el sector. El ETF de DigitalX es un producto regulado que proporciona una estructura líquida para acceder a Bitcoin. Esta noticia llega poco después de la aprobación del primer ETF de Bitcoin al contado de VanEck en la ASX. La bolsa rival, Cboe Australia, también aprobó un ETF de Bitcoin gestionado por Monochrome Asset Management, que comenzó a cotizar en junio, ofreciendo exposición directa a criptomonedas. BetaShares, otro administrador de fondos australiano, ha propuesto lanzar ETF de Bitcoin y Ethereum al contado en la ASX, según Bloomberg. Esta tendencia refleja un creciente interés global en los ETF de criptomonedas. Desde la introducción de los primeros ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, estos han acumulado casi 50.000 millones en activos netos. Hong Kong también lanzó ETF basados en Bitcoin y Ether en abril. El mercado estadounidense está a la espera de los primeros ETF de Ethereum al contado. Los emisores están afinando detalles tras recibir una aprobación preliminar en mayo. Y como podemos ver, blockchain se está expandiendo cada vez más y el hecho que la criptomoneda madre pueda entrar en estos ETF en Australia nos abre un panorama interesante para lo que viene a futuro.